Si te parece, vamos dándole entrada a nuestra querida Leticia Calderón, la doctora Leticia Calderón, que, pues bueno, ya sabe usted, Leticia, pues es una experta en el tema también de migración, de seguridad de migrantes, y que es algo que ha trabajado pues durante ya décadas y que tienen un trabajo exhaustivo, no solamente en México, sino en los Estados Unidos, un seguimiento con lo que pasa en Centroamérica también. Así que, pues a propósito de lo que sucedió, lo que comentó el canciller Marcelo Ebrard en esta confronta que tiene con la ex embajadora de México en los Estados Unidos, Marta Bárcenas, que más allá o haciendo un lado la parte del conflicto, pues el canciller hizo declaraciones que pues nosotros ayer lo estábamos comentando, Violeta, sobre si México, los objetivos que había señalado el canciller que se habían logrado, de que no se implementaran los aranceles, ese amago que había hecho el expresidente o el presidente en ese entonces, Donald Trump, de aplicar aranceles a varios productos, particularmente también a aluminio y otros metales. Bueno, y además de que pues México no se convirtiera en eso que le llaman un tercer país seguro. Y bueno, aprovechamos, ayer platicábamos, intercambiábamos algunos mensajes con la doctora Leticia Calderón, a quien le agradecemos que nos haya aceptado la entrevista. Leticia, muy buenos días, bienvenida. ¿Qué tal, chicos? Ernesto, ¿cómo estás, Violeta Bonita? ¿Qué hay de nuevo por ahí? Muy buenos días, querida Leti, pues muy contentos de que estés aquí y bueno, pues si nos puedes empezar a platicar, hemos visto también y le comentamos a la audiencia tu interesante nota que has publicado en Milenio y este cuestionamiento que tú te has hecho si realmente México es un país, es un tercer país seguro. Leti, adelante. A ver, sí, muchas gracias. Y bueno, voy directo al punto porque sé que siempre nos comen los minutos. Fíjense que yo en este momento voy a hablar en mi calidad, efectivamente, Ernesto, de conocedora, porque he seguido de manera académica el tema del proceso migratorio en una amplia perspectiva, como activista a favor de los derechos de las personas migrantes durante mucho tiempo y como presidenta del patronato de la Organización Sin Fronteras, que es la organización más grande y poderosa, digamos, en el sentido de su actuar, que hay en temas de migración en nuestro país. Entonces, hablo desde esa perspectiva, de alguien que ha estado metida en el tema y lo ha seguido. Entonces, a mí me parece muy grave, sumamente grave, la manera tan ligera y la magnificación de la voz que ha tenido en este momento la señora Marta Bárcenas, porque ella es una funcionaria que obviamente, y ahí habrá una cuestión más personal que tendrán que aclararlo algún día y sentarse, tal vez no ocurre eso, ¿verdad?, con el canciller Ebrard, pero aquí estamos hablando de una cuestión profesional y es muy extraño la manera como un personaje como ella, al regresar a nuestro país, después de incluso recibir una cuestión honorable, el presidente mismo la felicitó, porque al momento de decidir jubilarse, ella no tendría que haberse jubilado, podría haber mantenido algún puesto, continuar en otra labor en términos de la Cancillería, todavía no le correspondía, pero bueno, está en su derecho. Y el punto aquí es que regresa a nuestro país e inmediatamente empieza a dar entrevistas. Yo la fui siguiendo, la seguía como nuestra representante en Washington, que también daba ponencias, y me parecía, bueno, una persona que había llegado al tema de la migración, y sobre todo en México, en Estados Unidos, pues de manera muy ingenua, muy poco conocedora de la realidad, ahora sí que de la realidad atrás, no de la parte diplomática, de la parte del cóctel, que es evidentemente lo que ella conoce. Ella fue diplomática en Turquía y seguramente por eso se acercó y tuvo conocimiento, bueno, sin lugar a dudas, de lo que significa en términos diplomáticos, otra vez, tercer país seguro, pero no entró a la parte que tiene que ver, y casi te lo puedo garantizar, porque casi en los mismos años se dio en nuestro país lo que se llama el Plan Frontera Sur, que echó a andar en su momento el presidente Peña Nieto, y que fue un programa muy agresivo. Ahí sí que fue una respuesta frente a lo que había sido un avance de generar una ley de migración. Nosotros no teníamos ley de migración antes de 2012, ¿eh? México en 100 años no tenía ley de migración. En 2012 se publica
Y en 2014, Peña Nieto sale con este plan Frontera Sur, que por cierto, siempre opaco, hubo una petición de las organizaciones por mucho tiempo para saber dónde quedó el dinero y nunca se supo. Entonces, aquí hay una parte donde parece ser que la embajadora, ex embajadora, no ubica el término pragmatismo diplomático y que tiene que ver con que México, y lo digo en el artículo que gracias Violeta por citar, habla de algo que decimos como lugar común en este país, pero que valdría la pena que ella lo tome en nota, y es geografía es destino. Y México, en su difícil relación con Estados Unidos desde el siglo XIX, siempre ha tenido estos jales, empujes, que tienen que ver con cómo negociar para perder menos. Evidentemente es una relación asimétrica, es una relación de fuerzas y es una relación que busca preservar nuestra soberanía. Y lo ha logrado a pesar de la enorme fuerza, y además aquí no hay de partido político republicano-demócrata, actúan de una manera muy agresiva en términos migratorios porque hay una conveniencia en términos de la disputa político-electoral estadounidense, no del mercado estadounidense, que ahora sí que desde el siglo XIX, pero vamos a decirlo de manera muy clara, las últimas décadas ha requerido como nunca, y de ahí su riqueza, el mercado la economía estadounidense. 90% de la mano de obra agrícola en California es mexicana. Digo, nada más para acabar por ahí. Y aquellos trabajadores esenciales que incluso Trump reconoció en el marco de la pandemia, la inmensa mayoría son mexicanos, con otros grupos que han ido llegando, también producto de la relación que Estados Unidos establece con estos países a los que interviene. Entonces, lo que quiero decir aquí es que hay un panorama mucho más amplio en el cual se ha montado una disputa más bien personal, en la cual, sinceramente, la ex embajadora, la diplomática, lo único que está demostrando es muy poco oficio, es muy poca elegancia, y a mí eso me da mucha pena, porque al final de cuentas no es que guarde o no sigilo, se llama prudencia, y se llama prudencia porque por mucho tiempo, y también lo digo con conocimiento de causa, hemos sido críticos, muchos, y he sido, vamos a ponerlo en personal, de esto del manejo de poner personas sin conocimiento diplomático, sin trayectoria diplomática, y que simplemente pues son puestos políticos y se ponen como representantes de México ante el mundo. Yo he sido muy crítica de eso, y sin embargo, fíjate, Violeta, qué ironía. Lo que está demostrando este personaje, la señora Marta Bárcenas, es que no era cierto aquello que creíamos, que aquellos que se formaban en la diplomacia, que venían de una trayectoria, que venían justamente acompañada de todo lo que entiende que hay que tener ciertas formas, que a veces nosotros no entramos en ese ambiente diplomático justamente porque tiene esas formas que se respetan y entre ellos lo conocen bien. Son códigos casi de honor. Por tanto, lo interesante es que defendíamos eso en el entendido de que un personaje como ella lo estaría representando, es decir, esa elegancia, esa prudencia, esa forma de llevar un tema en el cual, más allá de lo que ella diga, podría estar publicando sus memorias en 4 o 5 años y decir todo lo que está diciendo. La oportunidad política, en términos, y lo voy a decir claramente, del golpeteo a que se ha prestado con este tema, me parece realmente que tira al traste esta idea de defender a toda costa que sean estos diplomáticos de carrera los que tengan los puestos que deben de tener. No me voy a ir por eso, nada más por el caso de ella, pero quiero decir, no nos ayuda y no les ayuda al propio servicio diplomático, porque demuestra que no es cierto que aprenden lo que deberían de, digamos, tener como una regla del ABC. Ahora me voy a la otra parte. Lo que se está peleando atrás. 2 figuras jurídicas, Tercer País Seguro y el programa este que se echó a andar y después se quitó y se volvió a poner, que se llama Quédate en México. Son 2 figuras jurídicas. Y México ha tenido muchas disputas jurídicas en las cuales se permite entrar o no se permite entrar, o con sigilo también transitan por nuestro país personas con una, digamos, violencia muy fuerte por su invisibilidad, que explica, y no me desvío, pero tiene que ver con la decisión de estas personas migrantes de asumir su migración como caravanas, recordarán 2018. Pero entonces, en la disputa político-electoral estadounidense, estos 2 programas coinciden, tanto con el gobierno de Donald Trump, sobre todo, y después que lo tuvo que hacer suyo el gobierno de Biden y que México tuvo que avalar. Y en su momento alzamos la voz. No la oímos a la canciller, nunca la oímos decir nada. Obvio, puede decir, es que era canciller, pues es que ella tiene que mantener esas formas. Entonces,
Lo que quiero decir es que efectivamente para México firmar un acuerdo de tercer país seguro, ojo, porque estoy muy en contra de creer que es poca cosa. Haberse negado y haber logrado resistir, acordando efectivamente, y aquí nadie se va a llamar a inocente. México sí tiene un papel muy duro, muy agresivo y de una contención migratoria, no de ahora, histórica. Creíamos que a López Obrador iba a dar el paso, lo intentaron, ¿eh? Lo intentaron los primeros 3 meses de gobierno, pero realmente lo que ocurrió, y ocurrió también, nada más doy un ejemplo, en Ecuador, cuando en el primer gobierno de Correa, ellos intentaron también hacer un territorio de libre tránsito y muy pronto se dieron cuenta que todo el tránsito y el flujo que hay atrás de esto, muchos negociantes del dolor humano, se empezó a ir por Ecuador y empezó a llegar mucha gente de África, por ejemplo, de Ecuador, para dar ejemplos, ¿no? Entonces, gobiernos aún muy abiertos y con propuestas muy de avanzada han reculado en la idea de que gestionar los flujos migratorios no es tan fácil en tanto exista la figura de las naciones. O sea, perdónenme, pero eso no es algo que a mí que me podría encantar que esto no existiera, pero la realidad es que atrás de esto existe toda una fricción y una tensión muy fuerte. Otro caso es de Chile. Con Boric entraron incluso colegas míos que yo conozco y respeto muchísimo y quiero mucho, pero que han ido pasando de una visión un tanto progresista extrema, incluso podría decirlo, a una visión más realista, porque claro, se enfrentan a momentos como en su momento la pandemia, vamos, ¿no? Que también significó un cambio en términos de cómo asumir esta responsabilidad, cuando la regla era no moverse, ¿no? Quédate en casa. Y por tanto, estas dos figuras jurídicas hay que entenderlas, cosa que tampoco la ex canciller, la ex funcionaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hoy jubilada, Marta Bárcenas, no entiende porque no ha ido, porque no se ha acercado nunca a un albergue, nunca se ha acercado a una organización de la sociedad civil, la invitamos, está invitada a venir a Sin Fronteras, para que conozca a las personas que también trabajamos con las personas migrantes. Y efectivamente hay una crisis, pero te voy a decir qué es lo más grave, Violeta, Ernesto, que como este es un tema que no tiene mayor costo político en nuestro país, en términos de la opinión pública, en mi experiencia, y bueno, siempre les digo, ¿no? Que mis 3 minutos de fama son cuando hay una crisis migratoria. ¿Por qué? Es cuando entonces se pregunta a la gente qué ocurre, me hacen el honor de entrevistarme, lo agradezco muchísimo, pero después el tema baja. Porque no tiene el interés noticioso, alarmista, victimizante que suele dársele al tema migratorio, que urge verlo con una narrativa diferente y leerlo desde una perspectiva muy diferente. Entonces, el punto aquí es que esta disputa en la cual la exfuncionaria de Relaciones Exteriores no tiene la razón, está usando su derecho de, digamos, de réplica por la figura que es, y voy a agregar aquí tantita, le voy a meter jiribilla, también por un asunto que no es poca cosa. Su esposo, también funcionario, Gutiérrez Canet, digo, yo lo conozco porque es un viejo conocido en temas diplomáticos, digo, fue embajador de México en Irlanda, y él concertó una cita en su momento, fue muy, muy sonado, de Jorge Castañeda con Salinas de Gortari. Esto es público, cualquiera que le googlee lo encuentra, no es ningún asunto secreto, y eso, bueno, tuvo consecuencias para él. Pero el punto acá es que él, incluso ella siendo la representante de México en Washington, sus columnas, otra vez, pueden verlas, no es ningún secreto, eran completamente golpeadoras del gobierno actual. Cualquiera puede decir lo que quiera. Y bueno, si él es el esposo de una funcionaria, tampoco eso lo tiene por qué limitar. Pero volvemos a este punto. Tanto él como ella, pues se supone que son diplomáticos de carrera, que guardan, más allá de sus preferencias políticas, pues son funcionarios del gobierno mexicano y representan a este país y al gobierno en turno. Por tanto, la elección de entrada de ella fue dudosa y en el ambiente, digamos, de los que manejamos estos temas fue como muy rara. Al principio, cuando se habló de que Bárcenas, pues muchos creímos que era Alicia Bárcenas, hoy nuestra representante en Chile, una persona, bueno, de primerísimo nivel y que justamente, ¿no? Ha dado una batalla hasta ideológica en términos de poner temas centrales en la agenda del cambio político que esperamos y empujamos que se dé en nuestro país. Entonces, oye, sí, Ernesto, perdón. Perdón, Leti, que se nos acaba el tiempo. Y yo quisiera preguntarte,
tú como experta en la materia, si hablamos de este programa de Tercer País Seguro y de Quédate en México, am, yo puedo entender esta parte de lo que se logró y más, además con unas formas, por lo que uno pudo indagar, bastante groseras del presidente Trump con el canciller Ebrard y con un montón de funcionarios y funcionarias mexicanos y mexicanas. Pero en sentido estricto, Leticia, ¿qué es más duro para los migrantes? Eh, ¿Quédate en México o tercer país seguro y por qué? Te pediría, si pudieras hacer un esfuerzo de hacerlo en unos 3 minutos, Leti, por Tres favor. minutos. Quédate en México es un programa que además ya se quitó, que implicaba que con el argumento de la pandemia, las personas esperarían su trámite migratorio para ingresar e intentar quedarse en Estados Unidos, que tampoco eso es garantizado, en territorio mexicano. Entonces, la obligación era de que México, y de manera unilateral nos la impusieron, tenía que recibir a estas personas. O sea, sí se los digo. Y ese es un programa que ya después entró en disputa porque Biden prometió quitarlo, pero la Suprema Corte y luego cortes locales en Estados Unidos lo pelearon para volverlo a imponer. Entonces es un tema que están jalando. Ahora lo quitaron, pero justamente la disputa sigue porque les fue útil. Tercer país seguro, ojo, es una figura jurídica que implica que el país un país que es el de tránsito, vamos a decir, por el que las personas van hacia un destino que piensan que es un sueño, ¿no? El sueño americano, transitan. Y ese país, en este caso México, es Turquía, otro caso que es muy conocido, recibe a la población, ya no le permite seguir avanzando y la asume como propia. Pero entonces es una firma que no es de un año. Ojo, ayer se dijo eso y no es así. Es una firma que convierte a ese país y le da la obligación de que mantenga ya a la población que va en tránsito, y esto le afecta a la población que va en tránsito, porque entonces ya no tiene ni siquiera argumentos para decir que quiere pedir asilo en Estados Unidos, porque el argumento es, no, hay un tercer país seguro donde usted se puede quedar y donde puede ya hacer su vida y quedarse para siempre, digamos, en principio, más allá de que usted quiera o no, y ya no hay argumento legal para poder justificar frente a un jurado estadounidense que esa persona quiere irse a ese país si está en su derecho y lo logra hacer. Entonces, es más grave para los migrantes y también es más grave para un país como México. ¿Por qué? Porque finalmente, y aunque sean una cosa, insisto, difícil por la simetría nuestra con ese país tan grande, tan poderoso, sin embargo, los pequeños márgenes de negociación se van usando y México los ha usado. Es verdad que ha sido muy duro en términos de la política migratoria, no lo podemos negar. Y México, y ese es mi punto y cierro con esto, a pesar de esa dureza y de ese pragmatismo que gente como yo entendemos, algunos son muy críticos, pero no pasan del punto en el cual, bueno, no podemos ver la política como un todo. Hay cosas que el gobierno mexicano no debe hacer porque no tiene que ver con la relación de asimetría con Estados Unidos y sí son decisiones internas que nosotros podríamos cambiar sustancialmente y modificarían y ayudarían a las personas extranjeras que transitan o radican en nuestro país. Ese es mi punto del artículo que, insisto, agradezco la mención. Leti, justo sobre esto que mencionas también en el artículo, que en verdad es muy, muy interesante e ilustra mucho, así como tus intervenciones, que mencionas sobre Brasil, ¿no? O sea, la política que ha seguido México en torno a el ingreso de los brasileños al territorio nacional, cómo los estamos tratando, pero también enuncias el caso de Cuba, de Colombia. Si nos puedes un poco compartir con la audiencia esto, cómo estamos nosotros tratando a los migrantes que están llegando y que todos los requisitos extremos que tú dices que se les está pidiendo por parte de la nación mexicana, Leti. Sí, es que justo en el ánimo de acordar con Estados Unidos, bueno, no se firmó un tercer país seguro, afortunadamente, porque esto no deja una deuda para siguientes gobiernos, que lo debería agradecer también la oposición, porque bueno, intentan llegar al poder, ¿no? Bueno, pero aquí el punto es que México está haciendo, digamos, más de lo que se le está pidiendo. Y ahí es el punto donde uno no entiende nada, porque México está poniendo una política sumamente estricta, violenta, agresiva contra las personas en el aeropuerto de la Ciudad de México desde hace ya
yo diría un par de años, y recurrentemente son nacionalidades, ahora tú mencionas Brasil porque esto es como más reciente, pero México impuso de manera unilateral y sin decir agua va, visa a los brasileños que visitan nuestro país, por múltiples razones. Entonces, el argumento mexicano es que se van colando ahí el flujo migratorio que quiere llegar a Estados Unidos. No, tampoco todo el mundo quiere llegar a Estados Unidos, que le vamos bajando a eso, algún día lo explicaremos con tiempo, pero el otro punto es que al final es un porcentaje mínimo de esa nacionalidad los que efectivamente componen el flujo de personas sin documentos con esa intención de llegar a la frontera norte. Pero la política agresiva de nuestro país se da, y aquí es un pásate la bolita, porque los del Instituto Nacional de Migración dicen que son los del aeropuerto, los del aeropuerto dicen que son los de la Marina, los de la Marina dicen que Relaciones Exteriores le dijo, a ver, el argumento fuerte es, no tenemos por qué hacer más de lo que nos pide o se negocia con pragmatismo y con cuestión también de frialdad, porque se entiende, digo, ¿para qué negarlo?, respecto a una política migratoria más amplia. Pero en estos detalles se ve, digamos, la valentía de un país que también toma y asume la responsabilidad de su política migratoria interna. Entonces, ¿por qué le pones visa a países hermanos? ¿Por qué los tratas como si fueran, digamos, criminales? ¿Por qué tratas a los colombianos, a los cubanos, a los brasileños? ¿Por qué México no impone políticas en las cuales las personas que ya radican acá, y también tendría que extenderme para explicar lo beneficioso que eso puede ser, pero el punto es que puedan tener un derecho a la reunificación familiar express, como se lo pedimos los mexicanos a Estados Unidos, cuando hablamos de los Dreamers, de los padres de los Dreamers? Bueno, entonces, hay incongruencias que van más allá, y ese es mi punto, y es el que no conoce la señora Bárcenas, y me da muchísimo coraje, y es esa política interna que depende solo de nosotros, hay que cuestionarla durísimo. La otra también, pero entendiendo el marco más amplio, y cuestionarla también, y ahí sí, la puedo cuestionar yo, la puedes cuestionar tú, y la puede cuestionar en sus memorias esta persona que ha hecho un uso, digamos, inconsciente a lo mejor, o realmente irresponsable de pues su papel, su figura y lo que representa en términos de el derecho de magnificar, insisto, su voz, porque la entrevistan en absolutamente todas partes. Ya, pues sí, además si le estás dando una entrevista a León Krause, pues es prácticamente te estás prestando al golpeteo, y además tendría que hacerlo en otros términos, en otras formas. Para cerrar, Leti, y nada más, así que aquí sí te pediría 2 minutitos para poder cerrar, que ya vamos con la mesa. Es, en sentido estricto, ¿cuáles, resumidamente, las críticas estructurales que tú haces al gobierno mexicano en materia de decisiones de trato y atención a migrantes? Mira, hay inseguridad permanente para las personas migrantes que están en una situación de asedio constante por los grupos de crimen organizado. Eso lo sabemos y ha estado, digamos, muy investigado, se conoce de viva voz. Esa es una. Y la otra son las condiciones en las que las personas permanecen, sea poco o sea mucho tiempo, porque efectivamente muchas de estas personas no quieren estar en los albergues que ha puesto el gobierno en diferentes fronteras, porque están muy lejos de la zona fronteriza, regionalmente hablando, geográficamente hablando, y no se quieren alejar con la ilusión de que eventualmente van a poder cruzar Estados Unidos. Entonces, aquí hay un desencuentro en términos de lo que el gobierno aporta, pero que no es suficiente, y también hay que entenderlo. En este momento estamos hablando de aproximadamente 130,000 personas que son ya solicitantes de asilo, de refugio en nuestro país, y eso no incluye a quienes no quieren pedir esa categoría porque su intención sigue siendo avanzar a Estados Unidos. Y esas son las personas que enfrentan una situación muy precaria, que por cierto, después les mando información para que la gente preocupada por estos temas, incluida la señora Bárcenas, en lugar de solamente hablar y ponerse en una situación donde acusa de misoginia, y ya por favor las mujeres no podemos banalizar estos temas, creo que podría convocar a la donación que estamos pidiendo para apoyar a las personas migrantes que están a la espera de poder avanzar en su camino hacia Estados Unidos, dado que ese es su deseo y su intención.
Leti, pues muchísimas, muchísimas gracias y bueno, otra vez un abrazo, Leti, y gracias por compartir estos temas y volvemos a invitar a la audiencia también a que te siga ahí en Milenio, Leti, también en esa publicación tan interesante que haces. Gracias. Fue esa columna que me hicieron el favor y que agradezco mucho que para que pudiera salir. Estaba ya en el escritorio hace un par de días, pero bueno, coincidió con el tema incluso. Gracias, Oportunismo. Leticia. Gracias. Lindo día. Un abrazo, gracias. Hasta luego, gracias.